Paso a presentar a los ponentes y el tema que vamos a tratar, que es la ocupación y la inquiocupación y la inseguridad jurídica que crean para el propietario y nuestro ordenamiento. Nos acompañan en esta mesa redonda don Vicente Magro Servet, magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda de lo Penal, doña Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de esta misma casa, valga la redundancia. Don Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, y doña Chantal Molde Alba, de la Universidad de Barcelona también, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y directora de la Cátedra de Derecho Registral de la misma universidad en colaboración con el Colegio de Registradores. Bien, como les decía, el tema es apasionante, genera muchísima polémica social. ¿Y por qué? Porque tanto la ocupación, esa ocupación ilegal sin título, como esa inquiocupación que ya ha salido en la mesa anterior, lo que antes llamábamos los arrendatarios morosos, aquellos que dejan de pagar la renta, se quedan en el piso y no se abandonan, están produciendo, junto con la tolerancia a la ocupación, unas políticas demasiado intervencionistas en el contrato de arrendamiento y una falta de acción del propietario para echar tanto a los ocupas como a los inquiocupas, con unos procesos de recuperación de la posesión lentos e ineficaces, hacen que realmente, desde mi punto de vista, el propietario se quede en una situación de inseguridad jurídica, se esté limitando el derecho de propiedad en sus facultades de uso y disfrute y, sobre todo, también de la de exclusión, porque no puede echar a estos ocupas o inquiocupas. Es un problema real. Solo doy unos datos, unas cifras y con esto ya me callo para que empiecen nuestros expertos en la materia. Según el informe del Ministerio del Interior de 2024, la ocupación ha crecido en España en torno a un 7,4% en el último año, en 2024. Es verdad que hemos pasado, es una barbaridad, desde el año 2010 había más o menos en torno a unas 2.000 ocupaciones, 2.000, creo que tenía aquí el dato, no lo tengo exacto, 2.400 me parece. Al año 24, 16.426 denuncias de ocupación, ¿vale? Denuncias de allanamiento o de usurpación, como supongo que saldrá ahora a lo largo de la mesa redonda. Por lo tanto, ha habido un incremento brutal, lo que ha sido en los últimos 10 años, en la ocupación en España. De igual forma, la lenta recuperación de la posesión cuando hay un ocupa ilegal sin título ha aumentado de un plazo medio de 4,9 meses, casi 5 meses en recuperación de la posesión, a 12 meses, que seguro que el profesor Pérez Daudí me rectifica porque yo creo que ya está aumentando en más periodo de tiempo. Y por último, en la inquiocupación, tenemos datos del Consejo General del Poder Judicial, que es verdad que se ha estabilizado lo que son los desahucios per se, pero bueno, porque hemos tenido el COVID, ya ha salido también antes en la mesa anterior, toda la moratoria de los desahucios y de los lanzamientos posteriores, pero sin embargo, contabilizando las resoluciones en los procesos verbales por impago de renta, han aumentado considerablemente y, por lo tanto, también los procedimientos de inquiocupación cada vez son más frecuentes. Por lo tanto, tenemos un problema real que genera inseguridad para el propietario, inseguridad en nuestro ordenamiento y, desde mi punto de vista, como he dicho, pero yo soy la moderadora, con lo cual no debería ni dar mi opinión, limita ese derecho de propiedad. Por lo tanto, preguntamos. ¿Qué? Puedo darla, me dicen, como moderadora. Entonces, ante este panorama que tenemos en España con este crecimiento de la ocupación y de la inquiocupación, le quería preguntar a don Vicente cuál es la razón para que esté creciendo tanto la ocupación en España. Bien, muchas gracias en primer lugar por la invitación y telegráficamente, en 4 minutos nada más, porque somos muchos y tenemos poco tiempo. Yo he traído en la última cuestión 12. ¿Este es un tema que tiene solución? Respuesta categórica: sí. El problema de la ocupación ilegal de inmuebles tiene solución. Yo he traído 12 soluciones. El tema es si se quieren adoptar las 12 soluciones. Aceptaba 2 y ya podría elegir. Y con las 2 de 12 se resuelve el problema de la ocupación. El tema es que se quiera llevar a efecto. Esto es algo que no lo entiende nadie ahora mismo en el entorno de la Unión Europea, ni en Iberoamérica, donde he intervenido en varias ocasiones. No lo entiende nadie, porque nadie puede comprender que si se apodera una persona de un bien, en este caso inmueble tuyo, pierdas automáticamente la posesión y con auténtica imposibilidad física ni jurídica, porque no hay respuesta, de recuperar la posesión del bien que se te ha desapoderado. 16.000 denuncias al año.
Esto es una cifra negra de criminalidad, es un tema de cifra negra de criminalidad. Mucha gente no denuncia, mucha gente encarga a terceros que te piden 5.000 euros para poder recuperar la posesión. Estamos entrando en la comisión de un delito que cuando pides la recuperación posesoria se comete otro delito para ofrecerte la devolución posesoria, con lo cual son dos delitos los que se cometen en concurso real. En concurso real, dos delitos. Te quitan la posesión por allanamiento de morada y además te extorsionan para cederte la posesión allanada a cambio de un precio. Esto no lo entiende absolutamente nadie. Y además, ¿qué pasa ante la falta de respuesta? Voy rápido para terminar. Que esto provoca una vis atractiva del ilícito penal del 202 y del 245.2. ¿Por qué provoca una vis atractiva? Pues provoca una vis atractiva porque si yo me di cuenta que si allano me puedo quedar en la casa 2 o 3 años, el allanamiento, el delito, el ilícito penal me es rentable, porque puedo ir allanando mientras tanto dure el proceso de expulsión, que como se retrasa en el tiempo, me permite vivir en el inmueble. ¿Esto tiene algo que ver con el tema de la falta de vivienda? No podemos mezclar cuestiones. El problema de la falta de vivienda que tienen algunos ciudadanos no puede ponerse a espaldas de los ciudadanos que tienen vivienda. Porque esto no es un tema de que a mí o a un ciudadano le sobre o no vivienda o tenga 2 o 3 viviendas. Este es un tema que si un ciudadano ha comprado una vivienda o la ha heredado por su trabajo, por su dinero y porque ha podido invertir, el ciudadano no es la administración pública. Y como no es la administración pública, no tiene por qué estar esperando al realojo de la administración pública del Ocupa por cuestiones, por ejemplo, como la vulnerabilidad, que ese es otro tema en el que podremos tratar. Y para terminar, esto está provocando incluso por este sistema la creación de grupos criminales, de delincuentes que están obteniendo dinero por el tema de la ocupación. Y nosotros acabamos de poner una sentencia en la Sala Segunda del Supremo, la 432/2024, de 17 de mayo, en la que se ha condenado a un grupo criminal destinado a allanar viviendas para alquilarlas, con la circunstancia de que a las personas que les dejaban la vivienda en alquiler, si no pagaban el alquiler de la vivienda allanada por ellos de terceros, les amenazaban con echarles de la vivienda. O sea, es que la situación en la que nos encontramos da lugar a este tipo de situaciones tan anómalas como que el que alquila a un grupo criminal una vivienda allanada resulta que es extorsionado de que si no paga, fíjense ustedes, no les meten una demanda de desahucio y vamos a un procedimiento de desahucio, no, le dicen o me pagas o te echo por la fuerza. Con esto termino, pero esto es lo que nos está llevando a esta situación tan atroz y tan delicada, el tema de la falta de respuesta a un problema que existe en España de la ocupación ilegal cuando tiene respuesta legal. Muchas gracias. Y le preguntamos a la profesora Cuna, ¿legalmente crees que hay algún incentivo que esté fomentando la ocupación ilegal? ¿Qué incentivos legales vemos, si es que los hay, en nuestro ordenamiento, en nuestra legislación? Muchas gracias, María. Pues yo, profundizando en lo que ha dicho don Vicente, pues evidentemente este es un tema que tiene solución. No se quieren establecer las soluciones legales, pero yo voy más allá, yo soy más clarita. Hay incentivos legales a la ocupación. En España hay normas que invitan a la ocupación ilegal. Y esto no es una opinión. Voy a decir cuáles son. Voy a decir cuáles son y por qué esto pasa. Yo, evidentemente, me estoy centrando en la parte civil, la parte penal para don Vicente, y yo me centro en las acciones a disposición de una persona que se ve que se ha ocupado su casa. Hablo de ocupación, ocupa en sentido estricto. Es decir, el que entra de manera ilegal, no el que entra legalmente y luego deja de pagar. Yo ese link que ocupa, que lo llaman ahora, en este momento está fuera de mi exposición, ¿vale? Yo me estoy centrando en aquella persona que entra de manera ilegal en un inmueble. Para echarlo desde el punto de vista civil, porque, ojo, las acciones civiles están fuera de estas cifras que has mencionado. Sí, porque están fuera de estas cifras. Pues tenemos la acción de desahucio por precario que se ha utilizado, que no está inicialmente pensada para la ocupación ilegal, pero se ha utilizado y lo hacen las personas jurídicas. Y ojo, que lo que dirá luego el profesor Pérez Daudí, hablamos de los MASC, etcétera, en este tema. Pero luego, digamos, la acción estrella es la acción posesoria de recobrar del artículo 250.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un proceso sumario que no produce efectos de cosa juzgada y que parece que lo único que puedes conseguir
rápidamente un desalojo. El problema es que esto, como siempre, la lentitud de la justicia se genera en un incentivo legal a la ocupación. Tardas mucho, incluso en este tipo de procedimientos, en expulsar al ocupante ilegal, de una media del año y medio. Por eso se promulgó la Ley 5/2018, que tenía perfectamente diagnosticado el problema. Es decir, se tarda mucho en desalojar, esto es un incentivo a la ocupación ilegal. Yo sé que no puedo entrar ahí, pero sé que van a tardar año y medio en echarme. Bien, me meto, fenomenal. Y esa ley, en su exposición de motivos, cuando uno la lee, tiene perfectamente diagnosticado el problema y crea una medida cautelar. Una medida cautelar por virtud de la cual puede el que ejercita la acción conseguir que en un plazo de 5 días se le llama a la persona que está ocupando el inmueble o aporta título o se le desaloja. Y luego continúa el procedimiento, pero ya desalojado. Eso parecía que estaba bien pensado porque conseguíamos un desalojo rápido. ¿Qué ha pasado? Primero, la propia ley excluye esta regulación a las personas jurídicas, que es tanto que decir, ocupas a las casas de los bancos. No les permite una medida cautelar rápida para echar al ocupante. El legislador está llamando a la ocupación de inmuebles propiedad de personas jurídicas, por un lado. Pero es que luego hay otra cosa, que ahí tengo yo un caballo de batalla, que es que para bloquear esta medida cautelar es algo tan sencillo como que falsifico un contrato. Yo falsifico un contrato que lo hago en el salón de mi casa porque es un contrato que no requiere forma pública ni ningún requisito de forma solemnitate, lo falsifico, lo aporto y en esa vista, en esos 5 días, el juez no puede valorar, no tiene trámites para poder valorar la validez del título. Con lo cual están utilizando contratos falsos de arrendamiento para bloquear la medida cautelar. Por eso, esta medida cautelar no ha surtido su efecto. Por eso, una de mis propuestas va a ser que hay que modificar la forma del contrato de arrendamiento, porque cualquier medida cautelar penal o civil se para ante la aportación de un título válido. Si cualquier reforma se para ante un título válido y es tan fácil falsificar un título válido, que o modificamos la regulación del contrato de arrendamiento y de cómo son los títulos válidos, o no va a valer absolutamente para nada. Pero es que es curioso que si vemos la ley por el derecho a la vivienda, no solamente no resuelve este problema, sino que lo agrava. Que es ya, uno cuando lee esa ley dice, algo pasa, o no sé leer. Porque en la exposición de motivos dice que uno de sus objetivos es impedir desalojos forzosos arbitrarios. Defínanme ustedes desalojos forzosos arbitrarios. O sea, considera arbitrarios los desalojos forzosos, que son los que se hacen conforme a la ley. ¿Y cómo lo hace? Pero es que además no lo dice, o sea, no es que es es decir, luego lo practica, porque dice, y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se decía que afortunadamente el Tribunal Constitucional se ha cargado en la sentencia 26/2025, en donde le obliga al que ha sufrido la ocupación a que demuestre que el ocupante es vulnerable. El propio propietario tiene que probar que es vivienda habitual el que ha ocupado. Es decir, le pone una serie de trabas procesales que le impiden todavía más recuperar el inmueble. Es decir, el legislador español utiliza, no solamente no invierte en justicia para que no haya lentitud de la justicia, sino que utiliza la lentitud de la justicia para conseguir objetivos espurios. Es decir, le voy a poner a usted más piedras en el camino procesales para que el procedimiento dure todavía más y usted tarde. Pero es que luego tenemos, además, modificaciones en la Ley de Eficiencia Procesal 1/2025 que se ha modificado. Antes se decía, antes de la reforma se disponía que la sentencia estimatoria de la pretensión permitiría su ejecución previa solicitud del demandante sin necesidad del plazo de 20 días. Eso ya se ha quitado. Eso ya se ha quitado y, por tanto, es otro balón de oxígeno a los ocupas. Y también se han modificado otros aspectos procesales a los que luego va a referirse el profesor Badaoudi. Pero, y por último, ya termino con esto, el tercer estímulo legal es la suspensión de los desahucios para personas vulnerables. Es decir, si yo me meto en una casa que sé que no es mía, sé que me van a tardar en echar 1 año o 2 años, y encima sé que si soy vulnerable ni siquiera me echan, pues blanco y en botella. Es decir, estamos diciendo, oiga ustedes, yo no tengo dinero para atender a estas personas en situación de vulnerabilidad, vamos a ponérselo complicado a los propietarios privados para que puedan expulsarlos. Por lo tanto, no solamente no se ha atacado el problema de la ocupación, sino que me parece muy triste decirlo esto en una facultad de Derecho, que es que el propio legislador español incentiva y está legislando
pro ocupante ilegal. Gracias. Ante esta clarísima opinión de que nuestro legislador está incentivando el fenómeno de la ocupación, que realmente es tremendo, queríamos saber la opinión también de don Vicente Magro, si realmente considera que la Ley Orgánica 1/25, que acaba de citar la profesora Cuena, con los juicios rápidos, ¿cuál es su opinión sobre estos nuevos juicios rápidos para desalojar a los ocupantes ilegales? Si están siendo efectivos o efectivamente, como ya hemos adelantado, no lo han sido. 4 minutos solo para responder. Abundando lo que decía la profesora Matilde, la catedrática Matilde Cuena, con el tema de los contratos, es cierto que todos los juristas estamos de acuerdo con que tiene que cambiar el contrato de arrendamiento, tiene que publicitarse, elevación a escritura pública, inscripción registro de propiedad, para detectar la falsedad del documento. Nosotros hemos puesto ya 2 sentencias en el Tribunal Supremo el año pasado, en la que hemos condenado por estafa procesal la aportación a procedimiento judicial de ocupación, contratos falsos. Pena, 4 años y 3 meses de prisión. Es decir, la pena por la exhibición, aportación a un procedimiento judicial del contrato falso es mayor que el delito que se ha cometido, en virtud del cual se intenta aportar un documento que es falso. Es realmente curioso. 4 años y 3 meses de prisión por la aportación de documentos. Y se está haciendo. Se están presentando, con lo cual yo creo que hay que cambiar el contrato de arrendamiento para clarificar al juez que ese contrato es falso. Y en consecuencia, como dice Matilde Cuena, se pueda proceder a la expulsión inmediata al comprobar rápidamente que el contrato no es correcto. La Ley 1/2025, gran parte de la doctrina, que aquí tenemos grandes autores doctrinales en esta sala ahora mismo, Mariano, ha opinado sobre, y yo lo hice con varios compañeros, cuando se aprueba la Ley 1/2025, alertamos en fase de trámite parlamentario que la vía del juicio rápido para el allanamiento de mala usurpación no era la solución, en modo alguno, pero además porque estaba mal redactado. Y lo hicimos en trámite parlamentario un gran sector doctrinal para decir, estamos a tiempo de presentar una enmienda. Y nos movimos la doctrina para alertar al Parlamento de que estaba mal. Tienen ustedes un trámite en el Senado para meter una reforma en este tema y arreglarlo. Estaba mal. Y en el Senado no se hizo nada, ninguna enmienda, y sale como sale. ¿Qué pasa ahora? Circular 1/2025 de 26 de junio de la Fiscalía General del Estado tratando el tema de los delitos de usurpación y allanamiento de morada. Y ha dicho, el delito de allanamiento de morada sigue por el trámite del jurado. Y no puede ir al juicio rápido, como está el 795, porque para que vaya al juicio rápido el 795 dice que tiene que ser con atestado y con detenido. ¿Alguien me puede decir cuántas veces se ha detenido a ocupas que han ocupado una vivienda y han sido puestos a disposición del juez de guardia? Nunca. Con lo cual, nunca se puede tramitar un juicio rápido del 795 por un 202 o un 245. Pero es más, en la ocupación ilegal del 245.2, que es delito leve de vivienda vacía, la propia ley que dice que va a juicio rápido, dice la Fiscalía, y bien dicho, que no puede ir a juicio rápido por cuanto solamente iría a juicio rápido el 245.1, que es la ocupación de vivienda vacía con violencia o intimidación. Es que estos casos no se dan. Los que se dan entro en una casa vacía y la ocupo, 245.2, o hago un allanamiento de morada de vivienda amueblada. Concepto de morada que nosotros en la sala segunda lo hemos extendido no solamente a la vivienda donde estamos empadronados, sino a cualquier vivienda que tenga como requisitos que esté amueblada y con los servicios dados de alta. Por eso el consejo que se da a la ciudadanía, oiga, si usted tiene una casa, amuéblela, dele de alta la luz y el agua, porque al menos tendrá usted el privilegio de que podamos introducir un artículo 13, una medida cautelar de expulsión inmediata, porque es un allanamiento de morada y no una usurpación de bien inmueble. Con lo cual, la reforma de la Ley 1/2025 ha caído en saco roto, no ha resuelto nada, se vendió como ya está resuelto el problema de la ocupación ilegal con el juicio rápido. No, si es que está muy claro, la solución al problema de la ocupación ilegal es de medida cautelar urgente de expulsión antes de que transcurran las 72 horas. Pero es que eso no lo hemos inventado nosotros en España, la doctrina. Es que esto es lo que se hace en todo el entorno de la Unión Europea. En todo el entorno de la Unión Europea, en 72 horas, es expulsado cualquier persona que entra en una casa. Y hay países del entorno europeo que le da facultades a la policía para que los expulse, cosa que yo creo que debía ser la autoridad judicial. Porque, claro,
la autoridad policial es para, por orden del juez, haga usted esta expulsión. Yo entiendo que debe ser la autoridad judicial, y la reforma que estamos postulando, que tanto el Colegio de Abogacía de Barcelona como yo, en varios artículos, la creación del 544 sexies, al que haremos luego referencia, hemos dicho, esto es muy sencillo, ponga usted un artículo en que diga, antes de que transcurran 72 horas, se procederá a la inmediata expulsión de aquella persona que ha entrado ilegalmente en un inmueble. Con lo cual, esta es la solución. No es un juicio rápido, porque un juicio rápido es que se cree el legislador que porque hagamos un procedimiento de juicio rápido, el juicio se va a hacer en 15 días. No. Que nos pregunten a los prácticos del derecho qué se tarda en celebrar un juicio rápido desde que se presenta el atestado con detenido ante el órgano judicial. No se tarda solo 15 días, con lo cual no era tampoco la solución. Pero aunque fuera la solución, está mal redactada, porque no hay detenido con atestado policial en los casos de ocupación como estamos viendo. Con lo cual, la Ley 1/2025 no ha sido ninguna solución al problema de los juicios, de la ocupación ilegal. Está en la sala, profesor Pérez Daudí, ¿qué considera, cuál es a su juicio la respuesta judicial que están teniendo los jueces ante la ocupación ilegal? Vamos a ver, antes que nada, ¿se oye ahora? Sí, vale. Bueno, antes que nada, simplemente completar una cuestión que ha comentado el señor Vicente Magro. Es la siguiente, ¿por qué se incorporan los juicios rápidos? Porque hubo un error parlamentario. Lamentablemente estamos en un país que las leyes se hacen como se hacen. El PNV presenta 3 enmiendas. Precisamente una era tramitar como juicio rápido, otra era no tramitar a través de la ley de juzgado los supuestos de allanamiento, y la tercera era precisamente esta medida cautelar de entrega inmediata a la posesión en primer momento. Un partido político determinado que apoya al gobierno, bueno, que está el gobierno de hecho, vota por error a la enmienda del juicio rápido y en contra de estas dos. Cuando se tramita a través del Senado, el Senado hace enmienda de evolución totalmente desestimación de la ley, y cuando vuelve al Congreso ya no se puede modificar, por la segunda lectura por el Congreso no permite la introducción de enmiendas, y este grupo parlamentario se compromete a votar a favor a cambio de que en un plazo breve de tiempo, por un Real Decreto de Ley, ¿te acuerdas, Vicente? Un Real Decreto de Ley se derogue esa remisión al juicio rápido, que la verdad por sí misma no sirve absolutamente para nada, tal como has comentado. Entonces, claro, yo entiendo, primero, opciones procesales, las habéis comentado ya. Yo creo que la primera opción debía ser la intervención policial, en los casos de flagrancia, directamente. Sí. Debería ser la policía la que debería determinar, la que debería realizar el desalojo del bien inmueble ocupado de una forma rápida y eficaz. ¿Problema que hay? Antes comentaba Fernando Méndez la seguridad jurídica. Pues la falta de seguridad jurídica para la policía, o de inseguridad jurídica que tiene, que en el caso en que se constituye domicilio, que no sabemos lo que es cuándo se constituye domicilio porque no está especificado por el legislador, pues puede estar cometiendo un delito de allanamiento de morada. Ante esto, ¿qué hacen? No hacen absolutamente nada. Remiten atestado al juzgado de instrucción para que proceda. Como falta esa remisión, esa medida cautelar que se podría adoptar perfectamente con la legislación actual, pero no se adopta porque lamentablemente en los casos de allanamiento, no es el caso, pero sí en los casos de usurpación, pues hay dos tendencias jurisprudenciales. Y depende del juez, del juzgado que te toque, te va a archivar el procedimiento o te va a dictar sentencia absolutoria después de 1 año y medio, 2 años, porque claro, ese juicio rápido, al menos en Barcelona, se está celebrando el juicio 1 año y medio, 2 años desde la fecha de interposición de la querella. O sea, estamos hablando de 1 año y medio, 2 años. Luego, sentencia contra la cual cabe recurso de apelación. Y mientras tanto, no se procede a la entrega de la posesión, a la devolución de la posesión. Con lo cual, para mí, la mejor opción sería diligencia policial de entrega inmediata de la posesión. Para esto que tendríamos que determinar qué es domicilio y concepto de flagrancia, y determinarlo claramente. Pero esto es otra cuestión que debemos determinar. ¿Cuándo se produce la flagrancia del delito de ocupación o de usurpación? El momento que claro, en Cataluña hay el protocolo de Mossos d'Esquadra que dice que es cuando entran los ocupantes en la vivienda. Pero siempre van a llegar más tarde, con lo cual la flagrancia según ellos ya no existe. Yo creo que la flagrancia se produce de forma continuada en este caso concreto.
O sea, en Barcelona, un abogado, Jorge Navarro, actual vicedecano, soy vicedecano del Colegio de Abogacía de Barcelona, dice de una forma muy idónica, dice, claro, esto es como si dijéramos que la flagrancia en el robo de un vehículo es cuando se procede al robo, no por la utilización. Sin embargo, si alguien creo que me he pasado de tiempo, ¿verdad que sí? Pero bueno, entonces, esto sería la primera opción. Segundo tema, vía civil. La cuenta antes Matilde Cuena. Tenemos varias opciones procesales, lamentablemente. Tenemos la opción de, bueno, el juicio arrendaticio, el desahucio arrendaticio para los casos de contrato de arrendamiento en casos de impago, eso que se denomina inqueocupación, que yo estoy también con el tema de que si nos encontramos con una persona que firma un contrato de arrendamiento, eso es en voluntad de asumir el pago de la renta, tal como se ha comprometido, lo que está cometiendo es un delito de estafa directamente, pero bueno, esto es otra cuestión distinta. El juicio de precario, el 251.2, el 251.4 es interdicto especial de... Bueno, no es interdicto, porque yo insisto que no es interdicto en su origen, pero bueno, se llama juicio interdictal, pues ya va bien, me da igual el nombre. El procedimiento especial de recuperación de la posesión para, en el cual deben concurrir determinadas personas que son legitimados activos, persona física, persona jurídica sin ánimo de lucro o persona pública con vivienda social, y bueno, luego está la efectividad de los derechos reales inscritos, 252.7 y procedimiento declarativo. Claro, ¿es eficaz la respuesta judicial civil frente a la ocupación? No. Basta con ver los números. Antes has dado unos números, pero es que vamos a los números que estamos comentando. De un verbal posesorio, según los datos del Consejo, que además son contradictorios, porque en los datos del portal de transparencia nos dice que la media de España son 12 meses en primera instancia para un verbal posesorio. 12 meses, ¿eh? Luego hay otra estadística, es la estimación de tiempos medios de duración de los procesos. 2024, 13,6 meses. Si vamos a Cataluña, 11,8 meses, según un criterio, 14 meses en otro. Madrid, 11,2 y 12,1. Y Aragón está mejor, 6,4 y 7 meses. Un verbal arrendaticio, 8,7 meses o 8,8 meses. Resto de verbales posesorios, 13,4 meses. Ahora os voy a resumir para que lo veáis claramente. Las apelaciones, porque claro, contra estas sentencias cabe recurso de apelación y en algún caso casación, eso ya no lo voy a computar. 11,2, 12,4 meses. Es decir, si vamos a ejemplos reales, porque me he preocupado por buscar sentencias de audiencias y de Supremo para ver casos reales donde se dice cuándo se interpuso la demanda y cuándo se ha dictado sentencia, en un precario, por ejemplo, en Barcelona 2024, demanda presentada 17 de septiembre del 2020, sentencia de apelación 29 de abril de 2024. 4 años. En otro caso, en este caso es Madrid, demanda 2021, sentencia de apelación febrero del 24. En Valencia, una sentencia del 2025, demanda septiembre del 2020, casación, bueno, en este caso, apelación abril del 24, casación pone julio del 25, sería porque se admitiría a trámite, porque si no, no sería el caso. Claro, la respuesta judicial es válida. Claro, igual que en las mesas anteriores hemos comentado la falta de vivienda social y se ha debatido sobre el tema, y es curioso porque yo me acuerdo cuando fui a informar al Parlamento de Cataluña sobre una de tantas leyes que se aprueban en Cataluña sobre vivienda, se planteó, todos los partidos políticos estaban de acuerdo en una cuestión. Había un defecto, un error, sí, un defecto estructural en materia de vivienda, que es la falta de vivienda social. En la exposición de motivos de la ley por el derecho a la vivienda se habla de la falta de vivienda social. Sin embargo, cuando acudimos a la memoria económica que acompaña al proyecto de ley por el derecho a la vivienda, dotación presupuestaria, se estima que no es necesaria dotación presupuestaria. A mí que lo expliqué, o sea, lo habéis comentado antes en las mesas anteriores. Esta cuestión. Segundo tema, tenemos un problema en la Administración de Justicia y es que no es eficaz. Porque estos tiempos medios de respuesta judicial no son válidos. Y luego ya lo comentaremos. Tenemos que mezclar, tenemos que añadir la Ley Orgánica 95 con los más y las reformas de los tribunales de instancia. Y antes de que avancemos con los más, como precisamente acabas de exponer, precisamente esta dilación, esta lentitud, ¿crees que esto está vulnerando la tutela judicial efectiva del propietario? Por supuesto. Hay una cuestión que a mí en esta materia me sorprende, por eso en su momento trabajé la materia desde otra perspectiva, que es que siempre se confronta, que es cierto que debe ser así, el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad. Tal como se ha comentado en las mesas anteriores, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad son dos principios rectores de la política social y económica.
Y es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia como Viter dicta, dijo que era un derecho fundamental, pero yo entiendo que no lo es. No, la propiedad no es Propiedad, política, estamos- es derecho constitucionalmente protegido. Vale. Sí, Pero lo que es el derecho fundamental es el derecho a tutela judicial sí, efectiva eso sí. y el derecho a la ejecución de las sentencias judiciales en sus propios términos. Y no se están ejecutando. Porque, claro, lo habéis comentado antes, esta ley 1/2013 se ha prorrogado por 15 años, hasta el 2028. Yo estoy convencido que el decreto de ley 11/2020, que en teoría termina la prórroga el 31 de diciembre de 2025, unos días antes nos encontraremos con otro decreto prorrogando hasta el 2028, un año más. Entonces, claro, hay sentencias del Constitucional del Tribunal de Justicia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sobre este tema se han pronunciado. Sobre el decreto de ley 11/2020 dijo, es constitucional, por eso mira, carácter excepcional y temporal. Claro, no es temporal cuando se va prorrogando el tiempo. Y lo mismo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2 sentencias de principios del año 2000 en relación con un caso de Italia, con unas cuestiones de Italia. Por eso, en mi opinión, se está vulnerando el derecho a tutela judicial efectiva directamente. Fenomenal. Pues O sea, no se da protección al propietario poseedor legítimo que intenta la regulación de su posesión. efectivamente. Y aprovechando que tenemos aquí a la profesora Molde Alba, en Cataluña existe alguna pequeña diferencia dentro del proceso de recuperación de la posesión cuando aparece la figura del gran tenedor, que le pregunto a la profesora Molde de Alba, ¿qué es el gran tenedor? ¿Es lo mismo en España, en el resto de España, perdón, que en Cataluña? ¿Y qué consecuencias tiene en ese proceso de recuperación de la posesión, que ya nos ha quedado clarísimo que es larguísimo, inútil y que vulnera la tutela judicial efectiva del propietario, cuando aparece un gran tenedor en ese proceso de recuperación de la posesión? Pues, no sé, ¿se oye? Sí. Muchísimas gracias a la profesora Goña, a la profesora Matilde Cuena por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. La verdad es que estamos, yo diría, casi en familia, reflexionando todos juntos y estoy aprendiendo mucho. Entonces, bueno, yo como catalana vengo a contaros pues las cosas que hacemos allí, ¿no? Que somos muy originales. Hemos exportado el gran concepto de gran tenedor, que nos lo inventamos nosotros en el 2015. Y todavía no sabemos lo que es. De hecho, es noticia en los periódicos esta misma semana que la Generalitat ha vuelto a cambiar el criterio. No se sabe si se incluye la vivienda habitual o no. En resumen, para el público que nos oye aquí presente y online, la Ley de Vivienda del 2023 dice que gran tenedor es aquel que tiene más de 10 inmuebles de uso residencial o bien 1.500 metros cuadrados de superficie construida. Ese es el concepto del famoso 3K de la Ley de Vivienda. Lo que ocurre es que esa misma Ley de Vivienda dice que las comunidades en las que se declaren zonas de mercado residencial tensionado pueden rebajar ese número de viviendas a 5. Y eso es lo que ha ocurrido en Cataluña. En Cataluña se han declarado prácticamente la totalidad de la comunidad autónoma es zona de mercado residencial tensionado y allí basta con ser titular de más de 5 viviendas y eres gran tenedor. Además, se ha ido desvirtuando un poco lo que era el origen de la norma cuando se hizo en 2015 en la comunidad autónoma catalana. Estaba pensado para fondos de inversión, para entidades financieras y te exigían 15 titularidades y solo era para personas jurídicas. Esto se ha ido ampliando progresivamente y ahora ya incluye a la persona física que es titular de, en Cataluña, 5 viviendas. Pero bueno, como os digo, el concepto aún no está clarificado. No es que haya venido aquí a hablar de mi libro, pero he tenido el privilegio de dirigir la obra colectiva del Gran Tenedor, que hay varios coautores aquí en la sala, ¿no? Como la profesora Loreto Mate, en el que hemos intentado reflexionar sobre el concepto de Gran Tenedor y las consecuencias que tiene tanto en el procedimiento tanto en el contrato de arrendamiento como en el procedimiento de desahucio. Esa es la obra que hemos editado desde la Cátedra de Derecho Registral que tengo el honor de dirigir. No sé si quieres que comente qué consecuencias tiene. Brevemente, Muy brevemente, porque además se las han cargado todas, así que no os preocupéis. Brevemente, ser gran tenedor con la Ley de Vivienda en la mano de 2023 tenía muchas consecuencias. Hicimos un montón de jornadas en el Colegio de Abogados, tal.
porque había eso, el tema de acreditar que eres gran tenedor, entonces un certificado registral, las de sacarte un certificado, los registradores se movieron para preparar ese certificado específico y entonces había como obligaciones el acreditar la vulnerabilidad del ocupante, que era un proceso kafkiano, y eso, por fortuna, el Tribunal Constitucional se lo ha cargado en enero del 2025, ya no hace falta acreditar la vulnerabilidad del otro, de la parte demandada. También había la obligación de someterse a un proceso de conciliación e intermediación, que también se lo cargó la sentencia de enero del Constitucional de enero del 2025, aunque ha venido un poco, claro, como ya viene la reforma de eficiencia de la justicia de 2025, entonces con los MASC prácticamente eso. Y luego en Cataluña existía la obligación para el gran tenedor de ofrecer alquiler social y eso también ha sido declarado nulo por una sentencia de octubre de 2024 del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, realmente, ahora, a efectos prácticos, ser gran tenedor tiene consecuencias, sobre todo en el ámbito del contrato de arrendamiento. Pues muchas gracias, profesora Molde-Alba. Y nosotros, sin embargo, seguimos no en el contrato, sino en ese procedimiento de recuperación de la posesión. Y le quería volver a preguntar al profesor Pérez Daudy qué eficacia, mejor dicho, qué consecuencias está teniendo en este procedimiento de recuperación de la posesión cuando hay un ocupante ilegal, los famosos MASC, que ya han sido mencionados. Con la Ley Orgánica 1.25, dos temas. Primero, perdón, que lo incorpore, que no os lo habéis Sí. dicho, pero hay que incorporarlo. Tribunas distancia. Ahora sí, ¿no? Perdón. Perdón. Digo, Ley Orgánica 1.25, dos reformas esenciales y dos reformas transversales que afectan a todos. Tribunales distancias. Sabéis que la Ley Orgánica 1.25 reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular los tribunales de distancia. Actualmente está en periodo de transición. Al menos en Cataluña está previsto que entren en vigor, que se implanten en todos los partidos judiciales el 30 de diciembre del 25. ¿Qué ha ocasionado en los lugares donde ya se incorpora el tribunal de distancia? ¿Qué significa el tribunal de distancia? Pues que va a haber una oficina judicial común a todos ellos, y luego distintos jueces que serán los que integrarán ese tribunal de distancia. ¿Qué ha implicado efectos de eficiencia judicial? Pues si los datos anteriores son los que eran, pues se ha incrementado los tiempos de duración de procedimiento en un 20%, directamente, con la incorporación de los tribunales de distancia. ¿Por qué? Porque se pretende hacer lo mismo más con los mismos funcionarios, directamente. Segundo tema, MASC. ¿En qué medida ha afectado? Sabéis que uno de los temas estrellas de esta Ley Orgánica 25 es la incorporación de los MASC, por eso el pasar por el Templo de la Concordia antes de entrar en el Templo de la Justicia. Yo cuando oigo esta frase siempre recuerdo que en la Plaza de la Concordia de París antes estaba la guillotina, directamente. Entonces, permitirme la broma. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que en todos los procedimientos, en todas las alternativas procesales civiles que hemos comentado, salvo el 251.4, que está excepcionado, es necesario instar un MASC, un medio adecuado en solución de controversias, un ADR de toda la vida. ¿Qué ADR puede ser? Pues la mediación, la conciliación, la oferta pública, la oferta vinculante confidencial, el derecho colaborativo, etcétera, etcétera. Pero aquí viene el problema. ¿Por cuál optamos? Actualmente, en un 90% de las demandas que se están interponiendo, de los más que se están intentando con carácter previo, al menos en Cataluña, se está acudiendo a la oferta vinculante confidencial. La oferta vinculante confidencial ya sabes qué es. Te ofrezco esto, lo tomas o lo dejas. Pues bien, en los acuerdos, ahora hay unos acuerdos adoptados el 31 de octubre del 25 en Cataluña que aún no se han hecho públicos, o sea, no se han publicado, se lo dicen por la Audiencia Provincial de Barcelona, pero los adoptados por los juzgados de primera instancia de Barcelona de abril del 25, se exigía que esa oferta vinculante confidencial tuviera carácter negocial. Consecuencia, se está inadmitiendo a trámite el 60-70% de las demandas presentadas, por no cumplir con este requisito de procedibilidad. Pero además se entiende que no tiene carácter subsanable. Bueno, de todos los derechos, de todas las acciones. O sea, en mi opinión, están vulnerando el derecho de acceso a la jurisdicción, y lo he dicho públicamente, y además de forma pública y notoria en muchos foros. Se está vulnerando el derecho de acceso a la jurisdicción porque se convierte en un obstáculo insalvable, directamente, porque se tendría que haber permitido al menos la subsanación. Efectos directos e inmediatos.
estás beneficiando al deudor. Porque luego no vamos a entrar en la forma de notificación, cómo notificas. Es verdad que hay algunos acuerdos de magistrados, por ejemplo, los de la Audiencia Provincial de Tarragona, que se han hecho públicos hoy, que se indican claramente que en el caso de los procedimientos en estos procedimientos de recuperación de la posesión donde se desconoce quiénes son los ocupantes, o sea, esa demanda dirigida contra los ignorados ocupantes, se puede hacer la declaración responsable, porque también está prevista la declaración responsable, de que no se ha podido iniciar el MAS porque se desconoce la identidad de los ocupantes. Esto es verdad que también se permite realizar, pero tú tienes que intentar la notificación del MAS. Entonces, claro, se está convirtiendo en un obstáculo. Precisamente por este motivo, en Cataluña, el Parlamento de Cataluña, y tomarlo con el valor que queráis, ha aprobado una resolución en la cual se insta al Congreso de los Diputados a modificar la Ley Orgánica 95 para, entre otras cosas, eliminar los más de los procedimientos que impliquen lanzamiento. Y yo tendría que decir en algunos más. También se incluyen los monitorios. Claro, tendríamos que haber hecho un elenco de procedimientos que sí que pudieran haber tenido ese carácter negocial que justificase acudir antes al MAS o no acudir, cosa que no se ha hecho porque se han generalizado otros procedimientos. Entonces, claro, me preguntabas, efectos directamente. Es verdad que se excluye la adopción de medidas cautelares previas a la demanda, que no están previstas desde el 251.4, por eso medidas con la demanda, con lo cual tienes que haber intentado el más, sin perjuicio de que se puede intentar antes, pero bueno, esto sí que lo dejamos para las propuestas. Pues muchas gracias, profesor Pérez. Seguimos en ese proceso de recuperación y le quería plantear a la profesora Cuena, y ahora nos ponemos desde el punto de vista de ese ocupante ilegal, de ese ocupa. ¿Le parece razonable o considera que es adecuado que, como se está admitiendo, que pueda alegar la inviolabilidad del domicilio para hacer frente a este procedimiento de recuperación? Bueno, pues aquí la verdad es que me va a tocar abrir un melón que realmente voy a tener mucha discrepancia, creo. Pero lo creo firmemente, lo que voy a decir. Uno de los grandes orígenes del problema del desalojo del ocupante ilegal es que, teóricamente, el ocupante ilegal tiene un derecho a la inviolabilidad del domicilio, con lo cual solo le puedes expulsar de manera inmediata en caso de flagrante delito, artículo 18 de la Constitución, o por orden judicial. Y claro, si solo puedo expulsarle por orden judicial, la lentitud de la justicia y la ausencia de medidas cautelares eficientes se erige en instrumento potente del ocupante ilegal para frenar su desalojo. Esto no ocurre en un allanamiento de morada en la que es un delito per se flagrante, que por lo tanto no se puede alegar esto, pero en principio se entiende que el ocupante ilegal, se entiende, yo no lo comparto en absoluto, pero bueno, se entiende que el ocupante ilegal tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y por eso se habla, no sé si lo recuerdan ustedes, de ese plazo de 48 horas, ¿verdad? Que se dice, ¿y por qué 48 horas? Porque se dice que en ese plazo de 48 horas, que no existe, es totalmente paralegal, o sea, no hay ninguna norma que diga que hay que esperar 48 horas, se dice que en esas 48 horas a ti te cambia la cerradura, pide una pizza y convierte tu casa en su morada. Y la gente se queda tan tranquila. Como decía una señora a la que le habían pasado esto, que se había ido a la pobre, le habían puesto en un... Estaba hospitalizada, una señora mayor que la habían hospitalizado y cuando vuelve se encuentra toda su ropa tirada por la ventana y su casa llena de ocupas. Y entonces, cuando va a desalojar la policía, los ocupas enseñan que han pedido una pizza. Y ella va con su escritura pública. Y resulta que el policía, claro, es que un policía que viola el derecho a la inviolabilidad del domicilio le echan del servicio. Con lo cual, ¿qué hace el policía? Yo lo siento mucho, pero voy a decirle al juez que venga. Y claro, la señora decía con razón en la prensa, que yo me reía, pero por el momento yo decía, qué horror. Decía, o sea, que un ticket de pizza vale más que una escritura pública. Tal cual, tal cual. Tal cual, porque se dice que si ocupa tienen derecho a la inviolabilidad del domicilio, del tuyo. O sea, él convierte tu domicilio en el suyo y por lo tanto
ya no le puedes echar o te tienes que tirar 2 años en echarla. Claro, es el mundo al revés. La gente no entiende absolutamente nada. Los legos en derecho dicen que es que tú no sabes nada, porque claro, ¿cómo vas a decir esas cosas? Bueno, pues yo entiendo, porque además se mantiene un concepto amplio de morada, que aquí se ha hablado, un concepto amplio de morada que nos viene muy bien para unas cosas, pero nos viene fatal para otras. Claro, porque el concepto de morada nos viene muy bien para cuando entran en mi casa, pues que mi segunda residencia sea morada, sea allanamiento, delito flagrante y lo he hecho rápido, pero por otro lado, si ampliamos el concepto de, yo voy a hablar más de domicilio, hay que tener en cuenta que a él se podrían acoger personas que no lo merecen. Se habla de domicilio como lugar cerrado, legítimamente ocupado en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental. El derecho a la inviolabilidad del domicilio no protege la propiedad, no protege la posesión con título. El derecho a la inviolabilidad del domicilio protege como instrumento de protección de la privacidad. Por lo tanto, para que esto pueda alegarlo a alguien, tiene que generar un vínculo de apego, para lo cual requiere tiempo. Pero la realidad es que, y así lo dice también el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, con el que mantiene un concepto amplio, pero cuidado aquí, porque concretamente dice, se habla, dice, el hecho de que una vivienda concreta constituya un domicilio comprendido en el ámbito de protección del artículo 8 depende de las circunstancias de hecho y en particular de la existencia de vínculos suficientes y continuos con un lugar determinado. De manera que, si el señor ha entrado y rápidamente le echas, no le ha dado tiempo a generar ese apego y no puede alegar la inviolabilidad del domicilio. Pero ¿qué pasa en la realidad práctica? Que los policías no están seguros de cuánto tiempo llega ahí y por tanto, en caso de duda, no desalojan. Porque yo estoy con lo que aquí se ha dicho. Yo defiendo 100% para la solución del problema de la ocupación ilegal el desalojo policial y no a instancia judicial. Yo sugiero el desalojo policial como tantos. Pero el problema es que yo entiendo que este concepto amplio de domicilio y que no pretende proteger el local, sino esa intimidad, privacidad, no se puede considerar que tiene este derecho una persona que ha accedido de manera ilegal. Yo entiendo que sí tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio aquel poseedor sin título. Por ejemplo, un precarista. Yo le he dejado, no le he dado título, o sea, le he dejado ahí lo que quiera, deja de tener derecho a estar ahí, él tiene inviolabilidad del domicilio. Su entrada fue legal. Aunque ya no tenga derecho a estar ahí, pero su entrada fue legal. El inquilino que te deja de pagar la renta, por supuesto que tiene un derecho a la inviolabilidad del domicilio. Su entrada fue legal, pero el que da una patada en la puerta, el que entra con violencia, resulta que va a poder alegar el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Bueno, pues esto en la ley orgánica, en la proposición de ley orgánica que ha planteado el Partido Popular en el Senado, lo dice con total claridad. El ocupante ilegal no tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio, no goza de protección frente a la actuación de la autoridad pública o de sus agentes. Requerido por la policía, deberá desalojar en el plazo de 24 horas, salvo que en 24 horas aporte justo título que le acredite para posible. Y salvo si hay flagrancia, ya ni siquiera hay que esperar esas 24 horas, se le puede expulsar de manera inmediata. ¿Qué base puedo decir yo en esta cuestión? Vamos a ver. La propia sentencia, acaba de dar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de febrero del año 2025, caso Caldarar contra Polonia. Porque claro, para decir todo esto, todo el mundo se acoge al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Convención Europea y a la protección del artículo 8. Pues mantiene un concepto amplio de domicilio, pero dice en esta resolución, era un caso en el que, como siempre pasa en los casos de derechos humanos, era un caso que se habían construido unas chabolas en terreno público y se había hecho una demolición. Y entonces ahí, ¿qué ocurría? Que se planteaba el problema, primero, si tenían derecho a estar ahí y segundo, si la demolición había respetado el principio de proporcionalidad. Es decir, las administraciones públicas se habían podido dar a estas personas ocupantes otro lugar para residir antes de operar, ¿no? Bien, pues lo que dice aquí el tribunal, dice, solo se puede considerar domicilio el asentamiento cuando se desconoce el carácter ilícito de la ocupación. De manera que aquel que sabe que a conciencia está entrando en un lugar que no es un lugar legal, que no tiene derecho a estar ahí, en principio no debería de poder acogerse a este derecho. Yo, desde luego, creo que se solucionarían muchos problemas de la ocupación ilegal si efectivamente entendiéramos que la palabra domicilio
solamente puede utilizarse en aquellos casos en los que la entrada ha sido legal. No podemos utilizar un derecho, como es el derecho a la inviolabilidad del domicilio, para atacar frontalmente la propiedad privada y que hará que se pueda acoger a todas las limitaciones que hay. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cuena. Entonces, por ir cerrando ya la mesa redonda, se han puesto ya sobre el tapete todos los problemas que tenemos, esa falta de medidas cautelares, esa ineficiencia de los juicios rápidos, esa dilación que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, la ineficacia de los MAS, que en estos casos, o los problemas que nos genera. Muchos problemas, vamos a buscar soluciones. Entonces, les voy a hacer una ronda rápida a cada uno de ustedes, si les parece, que nos vayan exponiendo qué soluciones concretas en distintos aspectos pondrían, y empezamos por don Vicente Magro. ¿Hay realmente, usted ya nos lo ha adelantado al inicio de su intervención, que sí, hay soluciones reales para el problema de la ocupación? Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí en esta casi hora que vamos a estar hablando de este tema, se han expuesto temas que ponen sobre la mesa una cuestión interesante. ¿Qué está pasando con la vivienda en el país? Pues que todas estas reformas que se han hecho, Ley de Vivienda, Ley 1/2025, ¿qué ha provocado? El incremento de los precios de alquiler. Por un lado. ¿Por qué? Porque las agencias inmobiliarias y los arrendadores han dicho: yo voy a inventarme ahora la existencia del nuevo contrato de arrendamiento condicionado. ¿Y por qué condicionado? Porque voy a condicionar el arrendatario y lo voy a delimitar qué tipo de arrendatario quiero. Y quiero un arrendatario que no me pueda plantear vulnerabilidad. Quiero un arrendatario que sea pareja o que sea una persona sola. No me voy a arriesgar a hacer un contrato de arrendamiento para que me aleguen la vulnerabilidad, me dejen de pagar la renta y me vaya al procedimiento de desahucio y al de enjuiciamiento civil. Con lo cual, se ha puesto toda la situación inmobiliaria al revés. Y además yo hace poco introduje un concepto en un artículo doctrinal que lo he denominado la libertad inmobiliaria amenazada. ¿Con todo esto qué ha pasado? Pues que se está restringiendo la libertad de los propietarios de vivienda a arrendar su vivienda a quien quieran y bajo los conceptos que plantee en el contrato de arrendamiento el arrendador y el arrendatario. Y hay miedo a arrendar, hay miedo a comprar vivienda, hay miedo a dejar vivienda vacía. Ya no existe la posibilidad que había en los ciudadanos de este país de decir: me compro una casa para mi hijo, porque igual la casa que te compras para tu hijo te la ocupan. Y si la alquilas, igual no puedes recuperar la posesión. La situación inmobiliaria es preocupante. Pero es que incluso también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aparte de la resolución que ha dicho muy bien Matilde, en el 2018 llamó la atención al Estado italiano en un procedimiento de desahucio que se estaba retrasando y recordó y dijo que esto no puede ser, que no se pueden retrasar los desahucios forzosos. ¿Qué propuestas y qué soluciones ponemos encima de la mesa? 12, telegráficamente, 5 minutos. Primero, ya que nos gusta tanto hacer leyes integrales de vivienda, una ley orgánica integral de la vivienda que resuelva todos los desmanes provocados por la ley de vivienda. Otra ley de vivienda nueva, adaptada a las consecuencias de la ley de vivienda. En segundo lugar, importantísimo, aprobación del nuevo artículo 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establezca la expulsión inmediata por el juez de guardia, ni tan siquiera por el juez de instrucción o por el juez de la sección del Tribunal de Instancia de Instrucción, ni tan siquiera el juez que esté en funciones de guardia, expulsión inmediata de la persona que ocupa un inmueble. ¿Alguien puede pensar, y es un ejemplo que se ha dicho por la doctrina, que a una persona le sustraen el vehículo de motor y cuando lo recuperan el vehículo de motor le diga la policía: no, ha dicho el que ha sustraído el vehículo que se lo queda hasta que la sentencia sea firme? Te lo devuelven de inmediato. Sin embargo, tu casa, tu vivienda, no, tu vivienda la pueden seguir ocupando 2, 3, 4 años. Yo cuando estuve en la Audiencia Provincial de Madrid en el 2017, me sorprendí cuando me daban recursos de apelación contra sentencias en materia de usurpación y lo primero que veía era la fecha del atestado. Y la media, yo recibía todas las semanas entre 10 y 15 y yo multiplicaba por 30 y dije: madre mía, están entrando 450 asuntos de apelaciones de usurpaciones. ¿Qué tengo las cifras? 450 al mes del 200. Fecha de atestado, 2 años antes. Y yo me llevaba las manos a la cabeza. Resulta que este ciudadano lleva 2 años y pico esperando que le devuelvan su casa. Y poníamos la sentencia enseguida. Pero aunque la audiencia pusiéramos la sentencia enseguida, daba igual. Esta persona llevaba 2 años y pico. Un artículo 544 sexies que lo ha propuesto también el Colegio de Abogados de Barcelona, en el que se acuerda
como ahora dice el legislador, se acordará, no se podrá acordar. Se acordará la inmediata expulsión del inmueble. Porque aquí no hay cuestión de opinión. Es una persona que entra en una casa ajena, que la ha ocupado, que ha entrado, que no es suya, con título de propiedad de la persona ocupante, de propietaria, y dice, oiga, quiero que me devuelvan mi posesión. Se acordará la inmediata expulsión. Con este artículo se resuelve el problema, que es lo que ocurre en toda la Unión Europea. Persona que entra en casa que no es la suya, se va a la calle inmediatamente en 24 horas. Artículo fundamental para que esto se haga. Yo en muchos foros que he ido con compañeros, en cursos del Consejo del Poder Judicial, muchos compañeros míos me dicen, Vicente, yo lo estoy haciendo. Pero claro, no es una práctica extendida, por eso hace falta un precepto. El legislador siempre que ha dicho, hace poco lo ha hecho, pena de alejamiento preceptiva en violencia de género, no cabe valorar. Privación de la patria potestad preceptiva en casos de personas que maten a su mujer. Privación de la patria potestad preceptiva, no hay valoración. Aquí lo mismo. Si se entra en una casa que no es la tuya, la solución es expulsión inmediata preceptiva. Y se acaba el problema, porque ya se quita la vis atractiva. En este artículo también se incluiría el tema de la inquiocupación penal, que saben que es un proceso que se ha implantado en personas que saben que esto de las cautelares lo están haciendo algunos jueces de instrucción y entonces dicen, hombre, yo prefiero simular un contrato de arrendamiento para dejar de pagar al mes siguiente y en consecuencia que me lleven a un procedimiento de desahucio donde yo alegaré vulnerabilidad y hasta que no me realoje la administración puedo estar. Esto, y yo lo he escrito en un artículo doctrinal del Diario de la Ley, es un delito de estafa del 251 primero del Código Penal. Como una casa, ¿por qué? Porque es dolo coetáneo a la firma del contrato. Y lo hemos dicho en la Sala Segunda hasta la extenuación de veces. Diferencia entre incumplimiento contractual y delito de estafa. ¿Dónde está? Si existe dolo coetáneo a la firma de un contrato es estafa. Si el dolo no existe y es sucesivo o posterior al cabo de los meses por una imposibilidad del cumplimiento del contrato, es incumplimiento contractual civil. ¿Qué está pasando? Y en muchos casos de gente que está contratando y al mes, a los 2 meses o a los 3 meses deja de pagar. Delito de estafa, querella y cautelar de expulsión inmediata. Con lo cual esta es la solución que yo he publicado, no nos ha llegado todavía ningún caso, pero esto es una solución inmediata. Oiga, es que usted ha provocado el contrato de arrendamiento para coger las llaves y provocar un desahucio. Esto es penal, no es civil. Y lo hemos dicho claramente, en este caso, en la Sala Segunda. Pero es que me han dicho en muchos foros que esto está pasando con el alquiler vacacional. Gente que coge un alquiler vacacional por 5 días y al 5.º día no se va y se queda. Esto no es una resolución de contrato, esto es delito de estafa, porque yo el primer día, a sabiendas de que contrato un alquiler vacacional, tenía ya en la mente no irme al 5.º día, con lo cual he ido no coetáneo la firma del contrato. Luego, que sea el juez de guardia el que acuerde la decisión de expulsión, no el juez de instrucción, que por turno de reparto le toque el asunto. 5. La vulnerabilidad de los ocupas no es argumento para suspender el lanzamiento de la ocupación ilegal de inmuebles. Pero es que la Ley de Vivienda, en una disposición que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha dicho claramente esto. Ahora mismo, ya con la legislación en vigor, no se puede suspender un desahucio, un lanzamiento en tema de ocupación ilegal por alegación de vulnerabilidad. Porque la disposición adicional 7ª de la Ley de Enjuiciamiento, introducida en la Ley de Vivienda, establece claramente que tan solo se dará traslado a la administración pública a los efectos de que tenga conocimiento del lanzamiento, pero no lleva el mismo efecto suspensivo del realojo del procedimiento de desahucio por falta de pago. Con lo cual, no cabe alegarlo, pero no cabe tener en cuenta el alegato de vulnerabilidad en un procedimiento de lanzamiento en materia de ocupación de bienes inmuebles. Muy rápido. Hay vulnerabilidad económica de los propietarios de viviendas si no se resuelve la expulsión inmediata. Hay vulnerabilidad económica. Hay que pagar gastos de comunes, hay que pagar hipoteca, hay que pagar IBI. Y además, daño moral. Daño moral en los propietarios de vivienda que están sufriendo la no recuperación. Muy rápido. Tipificación de la inquiocupación, lo acabo de decir. Introducción en el 251 primero del Código Penal de la inquiocupación al que he hecho referencia. Reforma de la Ley de Vivienda en el sentido de que en el artículo 9 que dice todos los ciudadanos tienen el deber de respetar la vivienda ajena y no te pone ninguna consecuencia. Es la primera vez que veo un artículo en el que te establece una obligación, un deber sin consecuencia jurídica ante el incumplimiento. Bueno, pues yo añadía, y en caso de que no respete la propiedad ajena, serán expulsados en 24 horas. Poner en marcha el registro de impago de morosos del alquiler. Esto se hizo en la ley del 2013 de reforma de la LAU. Solamente se constituyó la comisión que iba a integrar el registro ante el que me llamaron
Me llamaron en el 2013, Vicente, vas a formar parte del comité. No hemos hecho ninguna reunión. Lo único que recibí fue una llamada, Vicente, ¿quieres estar en el comité de implantación del registro de impago de... Sí, perfecto, pues vas a ser el presidente. Nunca más se supo. 12 años después, no, esto no se puede hacer porque entonces la gente no va a poder alquilar. Vale. Tipificación como estafa procesal de la aportación de contratos falsos de alquiler y luego la regulación que se ha dicho de la flagrancia para que la policía sepa qué es flagrancia, que yo apostaría por 24 horas, porque la policía no sabe si son 5, si son 10, si son 12. Y por último, ya termino con esto, legitimación de las comunidades de propietarios para poder ejercitar acciones penales también en materia de ocupas. Esto lo ha introducido también el Colegio de Abogados de Barcelona y es para dar potestas y autoritas a las comunidades de propietarios por medio de sus presidentes para que puedan ejercitar acciones en tema de ocupas, que ahora mismo lo tienen difícil de hacer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, porque vamos, han sido unas medidas que yo creo que a ver qué van a aportar el resto de sus compañeros, completísimas y desde luego con las que no podemos estar más de acuerdo. De todas formas, desde el punto de vista civil, profesora Cuena, ¿qué podría usted aportar o qué nos sugeriría que se pueda hacer? Una más. Yo tengo unas cuantas. Pues vamos a ver las reformas, las soluciones que nos ofrece ya centrándonos en un punto de vista más civil. Bueno, yo lo que he dicho antes de todo el tema de la inviolabilidad del domicilio, el requisito de la entrada legal, evidentemente, para que esto se pueda. Y luego lo que he adelantado antes respecto de la forma del contrato de arrendamiento. Esto yo lo he explicado también en el blog de la Fundación Hay Derecho, donde ya hice esta propuesta. El contrato de arrendamiento no puede ser para su oponibilidad, o por lo menos como requisito de forma probatoria, en paralizar una medida cautelar con un documento privado que puede ser falsificado en cualquier momento. Yo defendía el que, bueno, dado que teníamos unas comunidades autónomas con competencias en materia de vivienda, en donde se supone que tienes que depositar la fianza, pues que por lo menos para paralizar esa medida cautelar se exigiera un documento, aunque fuera privado, pero que se acreditara que se había depositado la fianza. Todos sabemos que los delincuentes, incluso cuando hay que pagar una caución para un recurso, no lo pagan. O sea, quiero decir que realmente esa es la situación y ver que ahí puede haber. Pero ahora yo estoy ahora defendiendo, he dado un paso más por tal y como está el mercado de alquiler, y es la defensa, y yo sé que tengo en contra a toda la academia, de la escritura pública. ¿Por qué? No registro de la propiedad, pero sí escritura pública. ¿Por qué? En primer lugar, una obligación de pagar la escritura pública a cargo del arrendador, nunca del arrendatario, y que sea gasto deducible fiscalmente. Los que tienen las viviendas alquiladas ya saben que todos los gastos de constitución del contrato de arrendamiento son gastos deducibles como rendimiento de capital inmobiliario en el impuesto de la renta. Lo que quiero decir es que esto no puede implicar un incremento de costes y un agravamiento económico del alquiler. En segundo lugar, ¿por qué hago esto? No puede ser que sea tan fácil aportar un título válido falso. No puede ser, esto tiene que dejar de suceder. Y tenemos un cuerpo de profesionales en los que además, teniendo en cuenta los abusos que también se están produciendo en el mercado del alquiler, que no solamente se limite a otorgar escritura pública y a dar fe de quién es la persona, porque automáticamente al juez, en cuanto no le llegue un documento de escritura pública, eso no le vale para pagar. Evidentemente, esta medida no puede ser retroactiva, pero de inicio podríamos empezar a partir de una determinada fecha. Pero lo que es importantísimo es que también el notario haga un cierto control de legalidad del contrato y un asesoramiento a las partes contractuales. Es decir, no basta simplemente otorgar el contrato, sino que algunas cláusulas contractuales que se están incluyendo en los contratos de arrendamiento, que son en muchas ocasiones bastante... no hablo que utilizar la palabra abusiva porque estoy hablando de un contrato entre particulares, ¿vale? Pero sí que es cierto que haya un cierto control de la legalidad y esto nos puede dar también otro dato muy importante, y es que si los contratos de alquiler se hacen en escritura pública, va a haber unos datos fiables del funcionamiento del mercado del alquiler. Y otra cuestión importantísima, que a mucha gente no le gusta porque le mola bastante la economía sumergida, pero es muy importante también que esto introduce transparencia en el mercado del alquiler, una seguridad y unas garantías. Y sobre todo también, ¿por qué no decirlo? Que las personas que están alquilando y que meten el dinero debajo del colchón, pues lo declaren como hacemos tantos, que parece que somos unos cuantos los que pagamos los impuestos y hay tanta gente que no paga sus impuestos. Ahora, decir que esta medida no me gusta porque hay mucha economía sumergida y que por lo tanto vas a desproteger a la economía sumergida,
bueno, pues yo creo que no es justificación. Entonces, yo creo que la forma del contrato de arrendamiento hay que modificarla en el sentido sugerido. No se puede dejar empadronar a un ocupa, lo siento. Lo que ya me parece para nota es que se te meta el ocupa en tu casa, se empadrone en tu casa y pida ayudas. O sea, esto ya es que verdaderamente demencial. Yo ya no sé hasta qué punto, porque esto viene, porque es que el artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial ordena a los ayuntamientos hacer una valoración de los títulos, pero hubo una resolución o sea, tenía uno que aportar el título porque estaba viviendo ahí, es decir, si la propiedad o un alquiler o lo que fuera. Y hubo una resolución en plena pandemia, 17 de febrero del año 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística de la Dirección General de Cooperación Económica Local, donde se dice a los ayuntamientos que en principio que tienen que empadronar a todo el mundo y que el principio no debe de resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en este domicilio. A mí, o se me ha olvidado lo que es la jerarquía normativa, pero a mí eso de que una resolución de estos señores llegue y empiece a decir que hay que empadronar a todo el mundo y que en tu casa de repente antes vivían 3 señores y ahora viven 8 porque se te han colado, y encima, yo es que no sé, ya es que me parece esta de chiste. La medida cautelar de desalojo hay que aplicarla también a las personas jurídicas, tiene que entrar en el ámbito del artículo 251.4, tienen que entrar las personas jurídicas también, no se entiende muy bien por qué se excluyeron las personas jurídicas de ahí, es algo absolutamente demencial, y sobre todo debe sancionarse penalmente a quien haga propaganda, publicidad e incite a la ocupación. Esto lo acaban de hacer en Francia. Y esto es así. Lo que no es normal es que vaya circulando por internet el manual de la ocupación, que haya jornadas. O sea, hubo una jornada en Málaga que me llegó a mí la publicidad, jornada para ocupar. Mesa redonda. Primera mesa. ¿Cómo entro? O sea, una cosa absolutamente demencial. Y luego, por último, deducción fiscales por gastos y rehabilitación de vivienda y suspensión, por supuesto, de los gastos derivados del IBI, por ejemplo, y de los gastos fiscales a la persona que acredite que la tiene ocupada. Lo que no puede ser es que la Administración de Justicia te tenga 2 años ahí bloqueado y tengas tú que estar pagando el IBI y los gastos. O sea, es absolutamente demencial. Y eso sí, el corte, yo le puedo cortar la luz y el agua al ocupa. Y solo falta que me lleven a mí a prisión por coacciones. Porque esto ya es para notar. Resulta que los abogados, los jueces de Barcelona dicen que se han reunido. Que se han reunido para decir que se han reunido, porque a mí esto, la fuente del derecho, las reuniones de los jueces, porque yo ya, es que esto ya me parece absolutamente demencial. No, para unificar criterios. No, pero una cosa es unificar criterio y otra cosa es decir, a partir de ahora, cortarle el gas no va a ser coacciones. Oiga usted, es que eso nunca debió de ser considerado violencia a los efectos del artículo 132. O sea, que yo me invento el delito que hacías porque soy muy progre y quiero ser muy pro ocupa y entonces no te dejo que te corten el agua. Entonces tienes al ocupa en tu casa, empadronado, recibiendo ayudas y llenando la piscina y tú pagándolo, ¿verdad? Y tú, pues es que eres el malo, el rentista. Tú eres el malo rentista. Eso tiene que desaparecer y, por supuesto, lo que ha dicho antes el de la no suspensión de los desalojos por la vulnerabilidad. Por tanto, parecía que no había más medidas, pero pues también había, Pues Sí, sí. Vamos a irnos, desde luego, aprendiendo muchísimo sobre la ocupación y ojalá nos escuchen y ojalá nos hagan caso, ¿no?, a todo lo que se está diciendo aquí, porque realmente es un problema que, como les decía al principio de la intervención, pues que nos preocupa a todos los españoles y muchísimo en detrimento de ese derecho de propiedad. Pero yo creo que todavía tenemos alguna medida más, ¿no, profesor Pérez Daudí? Sobre todo en cómo acortar ese proceso y qué medidas dentro del proceso de recuperación de la posesión sugiere como soluciones. Pues por eso. Y yo, espera, que yo corto. A ver. Ahora, vale. Vamos a ver, aparte de algunas de las que se han propuesto, porque no asumo todas, si acá algunas de ellas, vamos a ver, yo creo, lo he dicho antes, tenemos que aportar seguridad jurídica. Lo que no puede ser es que no sepamos lo que es domicilio. Con lo cual, primer criterio, tenemos que definir lo que es un domicilio. Segundo tema, tenemos que definir de forma uniforme lo que es una persona vulnerable. Porque es verdad que es una realidad compleja y tenemos que tener en cuenta los vulnerables. No puede ser que el Real Decreto Ley 1/2013 tenga un concepto de vulnerabilidad que afecta al 1,44% de las personas que van destinados, de los hipotecarios. La ley, Real Decreto Ley 11/2020 afecta al 52,26% de los arrendadores, de los arrendatarios. Y luego la ley de vivienda afecta al 42,35%. Tenemos que fijar un concepto unitario de lo que se considera que es vulnerable, en segundo lugar.
También lo que he comentado antes, tenemos que dar un concepto de flagrancia. Es decir, ¿qué es flagrancia en este tipo de delitos? También yo incorporaría otro debate, porque vamos a ver, gran parte de lo que estoy comentando ya lo hemos planteado desde el Colegio de Abogados de Barcelona, porque formo parte de esta comisión que ha redactado estas propuestas legislativas, desde lo que yo dije en la Ley 5/2018 hasta las propuestas posteriores. ¿Qué os iba a comentar? Un debate que deberíamos abrir. No puede ser la disparidad de criterios jurisprudenciales sobre los casos de usurpación. ¿Cuántas sentencias hay que dice que los supuestos de ocupación no son casos de usurpación y dictan sentencia absolutoria al final de todo y te remiten a la vía civil con la pérdida de tiempo que esto implica? Tendríamos que Entonces, claro, tenemos que iniciar primero el penal, luego el civil, pero claro, si iniciamos conjuntamente, el proceso civil se suspende por prejudicialidad penal. Es decir, es un tema que tendríamos que aclarar también, de tenerlo aclarado. Desde el punto de vista civil, una modificación procedimental es de 251.4, pues extenderlo a todo tipo de personas, de titulares o de poseedores legítimos. ¿Por qué se limitó a las personas físicas y no se extendió a las personas jurídicas en el 2018? Por un tema político, exclusivamente. Porque políticamente no se quiso extender a las personas jurídicas porque se hablaba en ese momento de entidades financieras, fondos buitres o fondos de inversión, etcétera, etcétera. Básicamente por eso. O sea, tenemos que superar eso. Luego, agilizar la adopción de medidas cautelares. Es verdad que esa medida cautelar de ese procedimiento especial fue una ventaja, porque antes no había nada. O sea, sí que había, se podía haber adoptado, pero esa medida cautelar, ¿cuál es la esencia? El fumus está aportado por el título de posesión, o sea, el título de propiedad o de posesión, de la posesión legítima, el pediculum por la mera adopción del procedimiento y se exime de caución. Y entonces adopta la medida cautelar de forma inmediata, salvo que la parte contraria aporte un título legítimo, que aquí es una discrepancia que tenemos, ya lo sabes, y no estoy a favor de la economía sumergida, lo digo claramente. No estoy a favor de la economía sumergida, pero bueno, pero ya es el juez el que tendrá que evaluar si ese título es legítimo para legitimar esa posesión. En la medida cautelar, que tal como está diseñado originalmente, no es lo que salió. También lo tengo que decir. No, pero es que esto es lo que se aprobó, pero lo que estaba propuesto era una cosa distinta. ¿Vale? Pero esto es otra historia. Entonces tendría que en ese caso pues, como una medida cautelar inaudita aparte con posibilidad de oposición, que es lo que se planteaba en un primer momento, que es lo que yo planteo que realizar. También prever expresamente que recurso a operaciones en un solo efecto. ¿Qué sucede? Pues, porque antes digamos, porque tenemos poco tiempo, pero ¿por qué no podemos ejecutar este tipo de sentencias hasta sentencia firme? Porque cabe la ejecución provisional. Pero la ejecución provisional se suspende cuando causa un perjuicio irreparable. Y se entiende que causa un perjuicio irreparable cuando el demandado tiene su domicilio en ese bien ocupado. Entonces, claro, esta pescadilla que se muerde la cola, tenemos que esperar a la sentencia firme, pues que se regule expresamente que el recurso de apelación se admitirá en un solo efecto, es decir, que no tendrá efectos suspensivos directamente. Así agilizaríamos, al menos en ese primer momento, esa posibilidad. Luego tenemos que tratar al vulnerable. Yo creo que el vulnerable, es decir, las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos y el Comité DES, que ya sabemos que el Comité DES no tiene carácter vinculante, obligatorio, tal como lo tiene el Comité de Derechos Humanos, pues el Comité DES se exige que se valore la vulnerabilidad y que el Estado, que no el particular, ofrezca alternativa habitacional. Claro, el problema que hay es cómo valoramos que es vulnerable. Actualmente el Estado ya tiene mecanismos para ello. Perdón, ¿Qué es? la profesora Cuna quería aquí hacer un inciso. Yo es que, Vicente, estamos hablando de ocupación ilegal. A mí no es por nada, pero ¿la vulnerabilidad me tiene que afectar? Yo entiendo que O sea, perdona, a mí se me ha metido en mi casa y que sea vulnerable efectos es especiales irrelevante debemos tener en cuenta esa para mí, vulnerabilidad para que el Estado pueda asumir, sin duda, pero para dar noticia, como decía antes la ley, ¿no? para que poder dar noticia y que el Estado Ah, eso sí, pueda pero nada ofrecer más. una alternativa habitacional. Estoy diciendo que no es el particular el que tiene que ofrecer la alternativa habitacional. Total, pero yo Eso creo que es que de cara a la ocupación ilegal, tratar de acotar el concepto de vulnerabilidad es un poco decir, bueno, vale, pero ¿para qué? Es decir, me parece muy bien, yo doy noticias siempre, oiga, yo entiendo que debe evaluarse el seno del procedimiento para que servicios sociales puedan adoptar una medida alternativa. pero nos ralentiza el procedimiento de desahucio, ¿no? Pregunto. Ralentizaría el procedimiento de desahucio, no la medida cautelar,
si la ejecución y el procedimiento de desahucio. Pero bueno, la medida cautelar sin ejecución es como un jardín sin flores, no tiene gracia. La medida cautelar no se va a ejecutar de forma inmediata. ¿Cómo? La medida cautelar no se ejecuta de forma inmediata. Ya, pero ¿de qué La me valen medida medidas se adopta y cautelares? no tendrá que ejecutarse. Claro, pero ¿de qué me valen medidas cautelares si no las puedo ejecutar? No, Que el señor se no, me va a quedar ahí dentro. No estoy diciendo que suspenda la ejecución. Estoy diciendo que se dé traslado a servicios sociales para que adopte medidas de alternativa habitacional. En el plazo de Ya, meses. bueno, yo en eso estoy totalmente en Sí. contra. Yo creo que mi procedimiento de desahucio de un señor que se ha metido en mi casa y es un ocupante ilegal no se tiene que parar por razón de la vulnerabilidad. Si hay una persona vulnerable, esa persona tendrá que ir como ocurre con tantas personas vulnerables que van a asuntos sociales y se arbitran las medidas oportunas allí. Pero eso no me tiene que afectar a mí nada. ¿Por qué? Porque mientras... No, el comité DESC ha dicho eso en estructura vertical, no en estructura horizontal. Correcto. Porque el comité DESC no habla de relaciones interparticulares, habla de relaciones entre Estados. Y si uno ve las resoluciones de la sentencia... No estoy diciendo que sea el demandante el que tenga que ofrecer alternativa habitacional, no estoy diciendo eso. Ya, pero me lo paran. Bueno, pero para temporalmente. No, es que no, porque mientras estemos diciendo que se para temporalmente, estamos volviendo al problema. Es decir, cuando hay un vulnerable, el problema no es mío, es del vulnerable y del Estado. Entonces, el comité DESC no obliga bajo ningún concepto a que sea el particular el que tenga que recabar eso. Lo que dice es que el Estado tendrá que garantizar que el desalojo... Lo que estoy diciendo es que el que tiene que recabar si esa persona es vulnerable o no, no es el particular. Ya lo sé, pero lo que no puede ser es que se paralice. Claro, lo llevo a asuntos sociales, que es lo que está pasando ahora, se tiran un montón de tiempo y mientras tanto... Un plazo preclusivo. Pero si no lo cumplen. Pues si no se cumple, automáticamente se sigue el procedimiento. Es lo que debería ser. Bueno, pues es que esto está pasando, yo creo que esto es... Lamentablemente lo que está no lo veo esto. Es una situación ideal. Lo que estoy planteando. Lamentablemente, los tiempos de respuesta judicial son los que os he dicho antes. Estamos hablando que actualmente en Barcelona estamos tardando, no sé si está Alejandro por aquí porque no lo veo. ¿Cuánto tardamos actualmente, Alejandro? ¿3 meses a admitir a trámite de demanda? Vosotros mismos. Esos son los tiempos de respuesta judicial. Estamos tardando, hemos dicho, 1 año en dictar sentencia. De locos, nada. Pues es de locos. Estamos en una situación ideal. ¿Qué hace falta? Pues más medios de administración de justicia, etcétera, etcétera. Circunstancias que no se producen actualmente. ¿Ideal? ¿Una situación ideal, has dicho? No, estoy planteando una situación ideal. Ah, que creí que decías que estábamos en una situación ideal. Digo, madre mía. Pero bueno, salgamos un poco de este enrocamiento en la discusión. He partido de la base. Tenemos que terminar la mesa. He afirmado que Señores, estamos ante una quiebra del Estado de Derecho. He afirmado que estamos ante una quiebra del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque al particular no se da respuesta a su petición directamente. Eso es verdad, ese es el gran problema. Y yo creo que habría que ese contestar es el estas dos problema. posiciones, pero es verdad, cuanto antes echemos al ocupa, mejor, para no vulnerar. Y si luego es vulnerable, pues que los asuntos sociales le den salida. Pero bueno, ya lo veremos. Pero no quiero quitar Yo he tiempo. planteado mi posición. Que no estéis Sí. de acuerdo, me parece. No, me parece muy bien y además la tendremos muy en cuenta, Vicente. Pero no quiero dejar sin voz y sin palabra a la profesora Moll de Alba y sobre todo ella, en su doble nacionalidad francesa-española, pues le queríamos preguntar soluciones, pero refiriéndonos a derecho comparado a Francia, que acaba de aprobar, ¿no?, una ley contra la ocupación y queremos saber cuál es su opinión sobre esta ley. ¿Qué reformas nos pueden interesar o podríamos tratar de aplicar en España? Y, en definitiva, si podría ser un modelo en algún sentido para que solucionáramos todos los problemas que se han puesto sobre esta mesa. Pues, ¿se oye? Pues sí. Muchas gracias. Pues sí, gracias por dejarme hablar porque me he estudiado toda la ley francesa y la quería explicar. Porque ya que me he tomado la molestia, que sé que le interesaba mucho a Matilde, yo digo, yo quiero explicar mi ley. Entonces, además os va a iluminar, os va a iluminar. Entonces, ¿qué ha pasado en Francia? En 2023, una députée, Le Carpazien, tal, dijo, tal, aprobaron, había mucho tema polémica social, y en 2023 aprueban una ley y el 1 de enero del 2025 ha entrado en vigor. ¿En qué consiste esta ley? Claro, yo como civilista me ha costado un poco y tengo que reconocer que es buena, que es una buena solución, pero la vía que establecen es administrativa. Es decir, lo que han creado es un procedimiento administrativo, que lo llaman accéléré, ¿no?, acelerado, de manera que cualquier persona que vea que le han vulnerado su
domicilio y es muy interesante porque hacen pivotar todo el sistema, y esto te va a encantar, Matilde, lo hacen pivotar sobre que te han violado el domicilio. Es decir, al menos me ha parecido más assañat, ¿no? Decimos en catalán, ¿no? Más de sentido común. A quien han violado es al titular del derecho de ocupar, del derecho del título, porque ni siquiera te exigen ser propietario. Puedes ser usufructuario, puedes ser arrendatario. Si tú, allí donde era tu vivienda, que puede ser también segunda residencia, puede ser también una residencia que ocupas ocasionalmente, te han violado, tienes este recurso gratuito y entonces vas, primero, plant, es decir, queja de lo que sería la denuncia ante la police o gendarmerie. Entonces te mandan a un funcionario que hace le constat, dice, efectivamente aquí hay un agente que está viviendo. Una vez atestado esto, se hace el requerimiento al préfet, claro que Francia es Francia. Francia es el derecho administrativo, es un Estado mucho más centralizado. Claro, yo estoy pensando en cómo lo podemos... Aquí, claro, el préfet, el equivalente aquí es el delegado del gobierno, que yo, una amiga mía ha sido delegada del gobierno, pero es que no tenía casi ni funcionarios a su cargo. Quiero decir, es que no, es una cosa, la administración central en las provincias... ahora que hay la administración autonómica es muy ligera, claro. Pero vaya, ahí en Francia quien tiene la competencia es le préfet. Tú le pides al préfet, una vez ha habido esto, la plainte más le constat, vas al préfet y el préfet en 48 horas tiene que tomar una decisión de si expulsa o no al squatter, ¿vale? Al ocupa. 48 horas. Y me ha parecido muy interesante porque lo que puede hacer el préfet, ¿qué hace en esas 48 horas? Tiene que tomar la decisión, tal. Pero claro, es que él tiene ordenadores y tiene acceso y puede ir a todos los datos tributarios. Claro, esto es muy interesante porque te vas a los datos tributarios, ¿vale? Que si lo que funciona mejor aquí es Hacienda, que decir, lo tiene todo. Entonces, vamos a Hacienda y no hace falta buscar tanto. ¿Qué consta en Hacienda? Y entonces, él toma la decisión a conciencia de si los expulsa. 48 horas, es un délai improrrogable. Y en 48 toma la decisión y en esas 48 horas la orden de expulsión es de mínimo 24 y les puede dar un poquito más de días. Pero al final esta ley lo que permite es que en 72 horas, que era lo que nos comentaba el magistrado, ¿no? En 3 días puedes tener recuperada la posesión del inmueble sin haber ido a un juez, con un procedimiento gratuito, sin ni siquiera haber necesitado abogado, ¿vale? Entonces, un pequeño matiz, ¿no? Por todo lo que ha surgido aquí en el debate, y es una mala noticia para nuestra querida profesora Cuena, pero el préfet puede decir, se le puede temblar la mano si hay vulnerabilidad. Le puede temblar la mano y está contemplado en la ley, le puede temblar la mano, pero buena noticia. Esto me ha parecido muy interesante. La vulnerabilidad la ve de los datos tributarios. Sí. No, la Una vulnerabilidad, investigación y hay también sí, un de que si le procedimiento de dicen, claro, indagación sobre allí vulnerabilidad. es que incluso el tema de niños, una situación delicada personal, tal. Pero muy interesante, esto me lo estaba estudiando. Si tú te ha dicho el préfet que no, ¿vale? Te ha dicho el préfet que no, tú entonces tienes un recurso administrativo contra esa decisión del préfet y luego evidentemente tienes la vía judicial civil, la vía judicial penal. Si al final se demuestra que era una ocupación ilegal, el Estado te indemnizará por todos los meses que has estado sin poder alquilar tu propiedad. Es decir, hacen el equivalente a un alquiler. Y hay una obligación del Estado a indemnizar a ese propietario a quien le has negado la protección prefectural, ¿vale? Administrativa. Entonces, bueno, me ha parecido un sistema muy interesante, muy eficaz. La verdad es que por todo lo que he leído están contentos, había una alarma social, han encontrado esta solución. Qué pena que se haya ido el magistrado porque, claro, él aboga mucho por la solución judicial y realmente es que en España quizás sea mejor poner esto mismo para los jueces, porque es que ¿a quién de la administración se lo vas a pedir? Claro, yo al delegado del gobierno es que no sé, no le veo haciendo todas las desalojos de... Desalojo policial y ya está. Policial Desalojo o- policial. Pero Como policial, juez Sí, por supuesto. Esto que comenta Chantal, comentar 2 temas.
El tema de acceso a los datos. Actualmente, a nivel judicial, se puede acceder a través del punto neutro judicial. Y ahí tenemos el acceso directo e inmediato por parte de la Judicatura. Y luego esta solución que comentas de indemnizar es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia contra Grecia del año 2020, que precisamente va por esta línea y es lo que también se tendría que implantar. Pero lo tienes En que este pedir. Lo tienes que pedir porque si no, o sea, no está automatizado. Aquí te piden que pagues el IBI, ¿eh? Sí, sí, O sea, aunque lo tengas ocupado, pagues el IBI No, y si es te han destrozado la casa porque lo pero ocupa estás- cuando se va, te la da estás- destruida, te lo tienes que gastar tú. Y yo creo que eso tiene que ser gasto deducible en el IRPF, todo lo que te gastas en que la gente, porque esto es un fracaso absoluto, pero todo lo que sea a través de judicial. Tenemos el problema de la lentitud si es que la justicia Sí, no funciona. Entonces hay que quitarle competencias a la justicia porque si lo metemos todo en la justicia, obviamente, entonces pues yo soy partidaria, obviamente, de lo que han hecho aquí. Es decir, no sé si prefeo, sin prefeo, con prefeo, buscamos un prefe, pero desde luego, pero desde luego, pero desde luego hay que dejar que la policía pueda desalojar sin que se pueda jugar el puesto el policía, claro. Porque el policía dice, oye, mira, yo me caes muy bien, pero yo, en fin, no me la voy a jugar por ti. No tengo ni idea de cuánto está. Y lo de la inviolabilidad del domicilio del ocupa es para nota en España. O sea, el que esto pase aquí es verdaderamente, absolutamente demencial. Pero bueno. Pero mira que bien estos de Francia que dicen que el violao es el titular. Es que eso es de A mí me cajón. gusta Es que lo que mucho pasa porque al aquí menos no lo dice resitúa nadie. la problemática. Pero es que lo que pasa aquí no lo dice en ningún sitio serio. O sea, es una cosa tremenda. Que el ocupa tenga derecho a la inviolabilidad de tu domicilio. Es que es verdaderamente, los alumnos no entienden nada. Claro, tú les cuentas esto y dicen, pues está loca o qué le pasa. Claro, lógicamente. Pues yo creo que, como les he dicho, nos iban a dormir, ¿no? En la siesta con este debate ni con este tema. No sé si tenemos tiempo para alguna Sí, pregunta una del un par de público. preguntas, si quiere decir algo. Pues por ahí llega el micrófono. Yo, mientras tanto, Chantal, en esa indemnización has dicho como si hubiera estado arrendado el piso con valor de mercado. Sí, Es que no me creo que en España eso lo pudiéramos hacer, ¿no? bueno, aquí es que el mercado no existe, en Cataluña ya te lo limitan, ya te vas a la maquinita y te dice lo que cuesta el piso. Pero en Francia no tienen el control de renta. No tienen control de renta. Entonces sería un alquiler de mercado Sí, normal. un Y alquiler aquí- de mercado, sí. Vale, y aquí en España lo tendríamos que hacer. Vale, con vamos a este dejar tema. que... Vale. Bueno, buenas tardes. Primero, enhorabuena porque el curso está siendo espectacular. Yo Gracias. estoy disfrutando como un enano. Me presento muy rápido. Soy Jorge García Herrera, soy jefe de servicio de vivienda del Ayuntamiento de Málaga y durante 15 años he sido letrado jefe del Ayuntamiento de Vivienda de Suelo, con lo cual nosotros gestionamos un patrimonio de unas 4.000 viviendas, con lo cual he hecho usurpaciones, allanamientos no, porque no somos usurpaciones civiles, contenciosos, monitorios. Ante lo que decía antes el profesor, el catedrático Magro, y efectivamente, como usted ha dicho, allí en Málaga hubo una jornada de ocupación, de cómo ocupar viviendas. Sí, es que yo me quedé de una... Sí. Nosotros decimos una jornada de cómo evitar la ocupación, ¿no? Y entonces salió el tema de si la policía podía entrar o no podía entrar. Yo estuve mirando muchísimo, estuve buscando archivos y lo que encontré, aparte lo tengo aquí en el móvil, esa foto porque me encanta, y yo cuando doy una ponencia acerca de esto siempre empiezo con esa, es una portada de La Vanguardia del año 1987, yo estaba estudiando la carrera, en la que decía, nacen los ocupaviviendas. Entonces sale una señora, una chica, con los pelos ochenteros, ¿no? Y lo más gracioso es que pone abajo, la policía entra en la casa y saca a los ocupantes. Y digo, Dios mío, cómo han cambiado la cosa, ¿no? A colación de esto, os comento un caso real que ha pasado. Bueno, pues a mí, aunque yo soy letrado de la administración, acuden muchos amigos a comentarme casos que le han pasado, ¿no? Y uno de ellos fue bastante curioso, de dos hermanos que heredan una vivienda y uno de ellos es policía, ¿no? El otro hermano llega a la casa y ve que la vivienda está ocupada, llama a su hermano y le dice, ¿qué puedo hacer? Entonces llamó a su hermano y también me llamó a mí, ¿no? El hermano policía lo que le dijo es, entra y que te peguen, porque entonces yo puedo entrar como policía y me llevo a todo el mundo y libero la casa. Entró y le pegaron, ¿eh? Puesta que nos faltaba. Es un chiste, pero es real, ¿eh? El caso, os aseguro que es real
y yo decía, digo, esto está muy mal. Yo hoy me estoy sintiendo muy amparado y muy desamparado. Muy amparado porque veo que todos los profesionales venimos a pensar sustancialmente lo mismo, con matices, ¿no? Y muy desamparado porque cada año la situación va a peor. Eh, Comentaba el profesor Magro que él ha visto cómo se firma. Yo he visto en la antesala de entrar a juicio a un tipo haciendo un escrito, en la antesala. Era un escrito, lo veo escribiendo, era un delito de usurpación, entro, pego yo mi perorata como letrado municipal y él llega y dice, tengo un contrato. Ya está, si es que yo no En me lo la, invento. en la Yo no me lo invento. antesala del juicio, ¿no? Su señoría dijo que ante la posibilidad de un título válido se acababa el delito de usurpación. Cuando acabó el juicio me llamó y me dice, Jorge, te juro que lo siento, pero con un título que me presentan, el delito de usurpación cede. Pues fenomenal, porque gracias por todo esto, porque eso confirma lo que yo defiendo, Sí, que no me lo invento, porque es que hay gente que me dice que eso no pasa, que no es verdad. Y es Yo que, creo que no, yo no digo que no sea verdad. no, no, sí, no, Tiene no, digo por obligación ti. de valorar ese Ah, título. sí, sí. no, pero es que para el delito de usurpación no puede entrar a valorarlo. Claro que tiene. El código Tiene que penal, valorar si ese título es bastante suficiente o no. no, si me permite, yo creo que Cualquier título no es válido. no, sí, pero es que el juez penal en el delito de usurpación no Oye, está pues facultado. eso he comentado que tenemos que limitar claramente lo que es la usurpación y cómo se aplican estos Claro, casos. claro. Porque el problema es que hay distintas tendencias jurisprudenciales, porque lamentablemente la ocupación se ha visto, digamos, de una forma bondadosa por parte de la judicatura históricamente, no es de ahora. Bueno, Y esto es un hecho. yo con respecto al delito de usurpación hice un estudio que está en Aranzadi del año 17 y estuve buscando supuestos en los cuales en alguna sentencia el juez pudiera haber entrado a ver la validez o no del título presentado y sinceramente no encontré ninguna. Claro. Y después, por familia, digamos, profesionalmente, he consultado con muchos y me dicen, yo tengo la posibilidad vedada en el delito de usurpación, estoy hablando. No me enrollo más porque solamente dos cosillas. Uno, ha comentado don Vicente el tema del derecho fundamental en derecho europeo. Supongo que será la sentencia de Mónica Kunisova. Esa sentencia está absolutamente mal interpretada. O sea, la gente que considera que esa sentencia hace que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental en la Unión Europea está absolutamente No, no estoy de equivocada. acuerdo, para mí no es un derecho fundamental, lo he dicho. No, claro, no, incido en lo mismo. Es lo que estoy diciendo. Pero que hay gente que lo defiende con base a sentencia, en mi opinión, o no se la han leído o no han sabido interpretarla. Concluyo. A las 4:05, 4:10, cuando me he incorporado, el algoritmo de mi teléfono, como supongo que el de todos, me manda aquellas cosas que me interesan, ¿no? Hoy me mandaba dos cosas, una del Real Madrid, que no la he mirado hoy, y después me manda una noticia de Telecinco, yo creo que de hoy, ¿eh? Y dice, nace, lo he apuntado aquí, la inquiocupación silenciosa. Y digo, Dios mío, parece que es increíble que estamos en esto, ¿no? Y entonces he abierto lo que es, y resulta que la inquiocupación silenciosa es inquilinos que, conocedores de que el arrendador le va a costar echarlo, conocedores de la hiperprotección que tienen, renegocian el contrato chantajeando al arrendador diciéndole o me bajas el alquiler o a partir de este momento entramos en fase conflictiva en la cual con la nueva ley gano yo. Que sería añadir el delito de coacción, estamos- ha dicho Vicente Magro, ¿no? Sí, sí. También. Legislación a favor del delincuente, claro, eso no sé si Y estafa en ese contrato. de Sí. Nosotros, en el caso que yo he comentado, nosotros impulsamos un delito de estafa procesal en su día, ¿eh? Yo mientras va el micrófono, quiero recordar que en Málaga hicimos precisamente un congreso de sobre ocupación ilegal, el primer congreso. En el Colegio de Abogacía de Málaga, yo creo que fue en el 2018, 2019. Sí puede ser, no me acuerdo si fue antes o después de la pandemia, pero por ahí estuvo. Hicimos un congreso. Sí, efectivamente, ilegal. Exacto.
Pero bueno, que de hecho se hizo una Está bien. propuesta de Otra regulación que pregunta, todos los sí. partidos políticos asumieron porque estabais en periodo electoral en Andalucía y claro, no se ha implementado, lógicamente. Vale. Pues damos paso a la última pregunta ya que nos tenemos que ir a cambiar de mesa y a descansar un poquito todos. Muchas gracias por todas las intervenciones que para nosotros como alumnos están siendo muy formativas y muy interesantes. Yo tenía una duda cuando se han puesto tan técnicos a comentar la ley de enjuiciamiento civil, tantos procedimientos, que si el penal, bueno, un poco lioso. Entonces, yo tenía una duda muy clara. ¿Cuál consideran que tanto para la ocupación o la inquiocupación es el mejor procedimiento a seguir para que sea más rápido posible? Como me quedo con una frase de la profesora Cuena que es: hay que quitar competencias a la justicia porque la justicia en España no funciona. Es que es tal cual, de verdad. Es que cuando he escuchado esa frase he dicho, es que es así. Sí, total, es muy doloroso, pero es que es verdad, en los tiempos que comentaban todos, 2, 3 años. Entonces digo, con tanta legislación, digo, tendrá que haber algún procedimiento, algo que sea un poco más rápido, porque ya vamos a tener que acudir a Desocupa, ¿no? Bueno, Actualmente en pero- vigor, me pregunta, ¿no? Yo preguntaba, ¿actualmente en vigor o que propongamos? Lo que hemos no, que esté propuesto? en vigor, no, que Actualmente en vigor es esté que en son las vigor. garantías procesales, es decir, es que no hay una uniformidad en el tratamiento de la ocupación, es un fenómeno que la LEC ya estaba hecha, la LEC se adapta parcialmente al fenómeno, pero es totalmente insuficiente lo que se ha hecho. Exactamente. Yo voy a ser mucho más clarita y contundente. No hay forma de echar a un ocupa rápido. No la hay. ¿Cuál? Desocupa, ¿no? La intervención policial. La intervención policial, pero la intervención policial no puedo hacerla porque me llegan y al policía le ponen que es que de inviolabilidad del domicilio y lo echan al policía del servicio. Y el ocupa se sigue quedando en tu casa y tú le estás pagando la luz. Es que realmente estamos en esa situación. Entonces, esto es muy dramático, esto es muy urgente. Pero fíjate que yo empecé mi exposición diciendo incentivos legales a la ocupación. El legislador español legisla a favor del ocupa. Y yo he estado en alguna jornada, que no diré cuál, en las Cortes Generales, donde en el cuarto de baño, donde creían que no había nadie, les oí decir que tenían pautas de partidos políticos, hablaban los partidos políticos, que les habían dado la pauta, todos había una pauta, hablaban de vivienda, era una jornada de vivienda, y les habían dado todos una pauta, y era que de ocupas no se habla. Y en eso salgo yo del baño y digo, ¿perdona? ¿Quién ha dicho eso? Todos, todos, o sea, estaba Vox, Partido Popular, todos tenían. Porque claro, no dejaban hablar al público. Claro, yo si hubiera hablado, enseguida hubiera sacado el ocupa. Y decían que no, decían, no, es que tenemos una consigna, que de ocupas no se habla. Esto pasó en el Parlamento. Así ya, con eso ya se lo doy como aperitivo. Es decir, se legisla a favor del ocupa, no se quiere abrir el debate de los ocupas, hablar de los ocupas es ser facha, en fin, estamos en esa dinámica. El problema que hay, en mi opinión, es que si tratas el fenómeno de la ocupación, tienes que ofrecer alternativa habitacional. Y el Estado no tiene. Si tratas el fenómeno de la ocupación y lo resuelves, tienes que ofrecer alternativa habitacional por parte del Estado. Y el Estado no tiene alternativa habitacional. En vista de lo cual te dice que se queden en tu casa. Carga al particular. Que se queden en tu casa. Del Estado. Ya, pero eso no puede servir de justificación. O sea, eso es No, una. yo digo el argumento que están dando. Bueno, claro, pues eso es dramático. Por eso yo tengo un artículo que se llama ¿La ocupación ilegal, una nueva forma de satisfacer el derecho a la vivienda? El artículo era clarísimo en su título. Y yo es lo que ya vengo diciendo. Es decir, no puedo hacer vivienda social, voy a legalizar de facto la ocupación. Esto es dramático. Estamos diciéndolo en una facultad de Derecho. Esto es dramático lo que estamos viviendo en nuestro país. Y desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la defensa del Estado de Derecho, y por eso está aquí la Fundación Hay Derecho, es un auténtico ataque al sistema. Claro, pero es que, por ejemplo, estas empresas como Desocupa, que se ve que son muy efectivas. Porque, Total, yo claro, les iba a llamar porque. Entonces, al final, pero también como que se planteaba ilegalizarles, ¿no? Por coacciones o demás. Entonces, ¿por qué esas empresas al final sí que son tan prácticas? Como que actúan un poco, yo no lo sé, no valoro jurídicamente porque no lo conozco, pero como que trabajan un poco al margen de la ley, según. Ellos dicen que median. Que median, pero bueno, ponen a sus porteros, que a mí me parece. Ellos dicen que median y les das unos 3.000 euros por ocupa. Sí, Es que justo, será claro. Musk. ¿Eh? Al fin y al cabo será un Al final es un Musk. Es Es un Musk No, encubierto. vamos a ver. Esto lo que describe esto es que estamos ante la quiebra del Estado de Derecho. Esto parece de risa, pero es verdaderamente triste. Sí. Sí, es triste. Al final, Verdaderamente triste. la solución es no acudir a la justicia. Bueno, Un asistente con esa lección, hombre, que va a decir solo en su casa, su padre le va a cambiar de facultad. Porque claro, va a decir.
A ver, ¿qué Perdón, nos que en puede el preguntar? chat de los Chantal. online una persona comenta que en su opinión, el procedimiento más efectivo es el del 41 de la ley hipotecaria. No tiene medida de cautelar. detener la registral No tiene frente medida a- cautelar. Te tiras 2 años. Este es el más rápido que existe hoy con solicitud de caución y desalojo provisional. 2 años tardas. ¿A qué no funciona? Es el 257. Claro, es el 1.7. Sí. Yo, ¿Y no Sí. funciona? No. Sí, bueno, yo creo que vamos a ir cerrando esta mesa porque si no ya se nos va de las manos, pero vamos, yo he disfrutado muchísimo con estos ponentes, hemos aprendido yo por lo menos un montón, espero que ustedes también hayan disfrutado y desde luego pues confiemos en la justicia, en nuestro país, en nuestro Estado de Derecho, que cambien las cosas y a lo mejor es la clase política la que también tiene que cambiar y desde luego respetemos al vulnerable, desde luego darle su sitio a la administración, pero no a costa del propietario particular y en esas injerencias en las relaciones interprivatos que creo que no tienen sentido. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Descansamos no sé cuánto tiempo. Bueno, ahora va a empezar a... Sí, sí. Muchas gracias. Ahora les invito a quedarse a la mesa del notariado y vivienda porque les van a informar de un portal importantísimo que ha abierto el notariado en materia de precios de vivienda, que yo creo que va a ser absolutamente impresionante las consecuencias prácticas que va a tener en el análisis del mercado de vivienda. Así que, pues muchas gracias.